Hermanos, les invito a abrir sus Biblias, o abramos nuestras Biblias, hermanos, en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer los versículos desde el 12 al 19. 1 Corintios capítulo 12 al 19. Este es un pasaje también muy importante, amados hermanos, donde el apóstol Pablo nos hace ver qué consecuencias tiene, qué consecuencias hay el creer que Cristo nos resucitó. Lamentable en esos tiempos, y también en esos tiempos cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, había personas que no creían en la resurrección, que creían muchas cosas, y lamentablemente estaba ingresando a las iglesias ese pensamiento, esa filosofía, que no había resurrección. Por ello el apóstol Pablo nos hace vernos cuáles son las consecuencias en no creer que Cristo resucitó. Dice, no, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, dice en este pasaje. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al 19. Gracias. La palabra del Señor se lee. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y nosotros hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El Señor bendiga su palabra. Y también recordando, ¿no? Hace varias semanas, amados hermanos, el mundo celebró la Semana Santa. Aún en algunas iglesias cristianas, algunas llamadas iglesias cristianas, también celebraron la Semana Santa de una manera singular. Vieron, ¿no?, la pasión de Cristo, su resurrección de una manera particular. Pero lamentablemente el énfasis general a veces es solamente en lo que Cristo hizo cuando estuvo en vida, cuando murió, y queda ahí. Y el mundo cree ello, el mundo. Pero lo principal también, amados hermanos, es recordar que Cristo resucitó al tercer día. No quedó solamente con su muerte, como algunos dicen, sino que el tercer día, cumpliendo la palabra del Señor, resucitó. Aunque el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesús, la Biblia nos aclara que fue una realidad, y fueron una realidad, hermanos. La otra realidad que nos enfatiza a veces, o es menoscabado, amados hermanos, o que algunos a veces niegan, es la resurrección de Cristo. Cristo sufrió, Cristo murió, su cuerpo fue colocado en la tumba, pero dicen que no resucitó. Y no creer en la resurrección, amados hermanos, es perdición. Nosotros como creyentes no debemos pensar, ni siquiera pasar por nuestra mente que Cristo no resucitó. Mira, un autor secular escribió
hace algunos años, mira lo siguiente: por encima de todo, el cristianismo es una religión de la resurrección. Y es cierto, y es muy cierto que para los cristianos, aquellos que conocen al Señor Jesucristo, los creyentes genuinos, la resurrección es de vital importancia en nuestras vidas, hermanos. Y la razón es obvia, porque si no hay resurrección, tampoco hay cristianismo, tampoco hay evangelio. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, como hemos leído en nuestro pasaje. Amados hermanos, el cristianismo siempre va a ser atacado en ello. El cristianismo van a tratar de destruirlo, van a tratar de atacarlo en esta doctrina fundamental. Y eso se ve, hermanos, se ha visto en estos tiempos, en nuestros primeros padres, en la primera iglesia, se ha visto, y se ve en estos tiempos también. Muchos niegan la resurrección de Cristo. Y entonces, de esa forma es que la iglesia, los cristianos, van a ser atacados en esta doctrina fundamental, la doctrina de la resurrección de Jesucristo. Porque si no hay resurrección, amados hermanos, como ya dije, si Cristo fue simplemente un hombre, como muchos dicen, fue un ramiro muy influyente, quien enseñó cosas muy buenas, dicen no, pero murió y su cuerpo se pudrió. Y muchos piensan, ello es lamentable, pero todos estos pensamientos, estas ideologías, sabemos de dónde viene, del enemigo. Trata, como hemos leído, ¿no?, en el primer capítulo, en la caída del hombre, cómo el Señor primeramente le da un mandato al hombre de no comer del árbol, pero Satanás trata de tergiversar. Y ese es su trabajo. En esto también es lo mismo. Trata de negar la resurrección de Cristo. Y hay mucha gente que lamentablemente está sumido en ello, creyendo que Cristo no resucitó de los muertos. Porque si creemos eso, de nada vale el cristianismo. Ahora veamos. La pregunta es la siguiente, hermanos. Si Cristo no resucitó de los muertos, ¿entonces qué? ¿Cuáles son las consecuencias de negar la resurrección de Jesucristo? Y justamente esa es la pregunta que el apóstol Pablo comienza a contestar en este pasaje que hemos leído. Voy a volver a leerlo nuevamente. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 12 al 19. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? En esos tiempos ya había personas que creían eso. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y es una verdad. Si decimos que no hay resurrección, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. De nada sirve entonces. Si Cristo no resucitó, de nada nos sirve. De nada serviría que, como vamos a ir más tarde a predicar, de nada serviría nuestra fe. Y dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, que somos más dignos de lástima que todos los hombres. Eso es si creemos que no hay resurrección. Y el contexto, amados hermanos, de este pasaje que el apóstol Pablo escribe, obviamente nos enseña algo de lo que estaba sucediendo en estos tiempos, y también sucede en estos tiempos. Había algunos que en la congregación de Corinto que estaban negando la resurrección. Por supuesto, la raíz de esta negación se encontraba también en un contexto histórico, en el contexto filosófico de
de los griegos. Los corintios de alguna manera habían permitido que la manera de pensar, las ideas de la sociedad en la cual ellos vivían, en la cual se rodeaban, dejaron introducir a la congregación, como lamentablemente podemos ver también en estos tiempos, ¿no? El mundo, la iglesia está dejando ingresar al mundo. Y en esos tiempos, esos pensamientos, esas filosofías habían dejado ingresar a la iglesia de Corinto. Estos creyentes todavía eran víctimas de filosofías humanas que habían formado parte de su vida anterior, porque ellos pensaban en ello. Antes de conocer el Evangelio, ellos creían en ello. Sin duda, había en la congregación, amados hermanos, algunos que profesaban ser creyentes, pero realmente no lo eran. Y todavía se aferraban a esas ideas de su religión pagana, aunque por fuera practicaban el cristianismo, pero no buscaban renovar su entendimiento. Creían todavía en esos pensamientos, en esas ideas. ¿Pero a qué idea nos estamos refiriendo? Bueno, los griegos creían que la resurrección del cuerpo no existía. Para los griegos, la resurrección del cuerpo era realmente un invento y que no podía suceder. Ellos creían o se aferraban a un dualismo filosófico, donde decían que todo aquello que es físico es malo. Para los griegos, ellos creían que lo físico es malo y todo aquello que es espiritual es bueno. Y el hombre obviamente está formado de dos partes, su parte física y su parte espiritual, la parte interior. Y para los griegos, su supremo entonces ¿qué era para ellos bien? El liberarse del cuerpo físico y libertar su espíritu, de tal manera que se ascendiera y viviera para siempre con los dioses que ellos adoraban. Ella era su pensamiento, ella era su creencia, y esa creencia lamentablemente estaban permitiendo ingresar en la congregación, no estaban renovando su entendimiento. El ser resucitado en un nuevo cuerpo era para ellos equivalente a un segundo infierno. Para ellos era abominable pensar que había resurrección de hombre, o de cuerpo, no podía ser, no era posible, ya que la materia para ellos era mala, que no podía, por tanto, haber resurrección. Por eso cuando vamos a Hechos capítulo 17, versículos 18 al 32, encontramos que el apóstol Pablo está predicando allá en Atenas a una multitud, a personas que se habían congregado como siempre tenían por costumbre, a escuchar a filósofos, y él comienza a predicar. Hechos capítulo 17, versículo 32, dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en alguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses,
En todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoréis pues sin conocerle. Es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Que el Señor bendiga su palabra. Vemos que el apóstol Pablo predicaba el Evangelio, predicaba el arrepentimiento, pero también la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Ahora, volviendo a nuestro pasaje del capítulo 15, vemos que esto era justamente lo que estaba sucediendo. Corinto, amados hermanos, era una ciudad griega, así como Atenas. Lo que afectaba a Atenas también afectaba a Corinto y a su sociedad. En esta ciudad, obviamente, el mismo tipo de influencia existía, aquellos que negaban la resurrección. Por supuesto, el negar la resurrección era contrario a la predicación que el apóstol Pablo estaba dando. Era contraria a la predicación de los apóstoles que era predicado en todos los lugares. El versículo 12 de 1 Corintios capítulo 15 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ellos decían ello. Lo que Pablo dice ahí es que la resurrección de cuerpo, la resurrección de los muertos, esto es lo que Pablo había estado enseñando, así como también el resto de los apóstoles. El resto de los apóstoles estaban enseñando también que Cristo resucitó al tercer día. Los primeros 11 versículos del capítulo 15 de Corintios es justamente Pablo demostrando el hecho de lo que Cristo resucitó. La resurrección era y es parte integral del Evangelio. No hay Evangelio sin resurrección. Por eso dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Primera de Corintios capítulo 15, 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveréis,
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces vemos que el apóstol Pablo resucitó la vida de Cristo, que murió también en la cruz, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces, la resurrección, amados hermanos, es una parte fundamental en el Evangelio. Si predicamos a Cristo, como dice Pablo, tenemos que predicar a un Cristo resucitado. Este es el Evangelio. Y realmente uno no puede ser cristiano, amados hermanos, tengan en cuenta, si no crees que Cristo resucitó. Sería absurdo llamarse o profesar ser cristiano si uno no va a creer que Cristo resucitó. No puede ser eso, hermanos. Por eso el versículo 1 y 2 dice también, al final, el cual también recibisteis, en el cual también perseveraréis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Y la palabra que el apóstol predicó es que Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó. Ese es el Evangelio, hermanos. Si no creemos eso, ¿cuál es la consecuencia? No somos salvos. Esa es la conclusión. Y a pesar de la claridad del Nuevo Testamento sobre la resurrección de Jesucristo, algunos tratan de negar ello. Algunos tratan de menoscabar esa doctrina fundamental. Y Pablo nos va a enseñar algunas consecuencias que tiene al no creer en la resurrección de Cristo. La primera de estas consecuencias vemos en el versículo 13 de 1 Corintios 15. Si negamos la resurrección de Jesucristo, la resurrección de cuerpos, entonces Cristo nos resucitó. Dice el apóstol Pablo, versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Esta es la primera deducción, hermanos. Esta es la primera consecuencia de negar la resurrección. Si no hay resurrección de cuerpos, como decían los griegos, entonces Cristo, siendo 100% humano, tampoco resucitó. Pues cuando hablamos de Cristo tenemos que pensar que Él es la segunda persona de la Trinidad, 100% hombre y 100% divino. Y eso hemos visto, eso hemos aprendido en las enseñanzas que también hemos tenido las semanas pasadas con el hermano Mauricio. Nos ha hecho ver la humanidad de Cristo. Hay muchos pasajes que nos hacen ver que Cristo fue 100% hombre. Muchos en esa época negaban que Cristo había sido humano, particularmente los gnósticos. Decían que Cristo era un espíritu, que había venido sobre Jesús, que después, una vez que Cristo murió en la cruz, ese espíritu se fue, desapareció. Pero el punto es que muchos aún dicen en estos tiempos, hermanos, que también Cristo vino solamente como fantasma. Y he escuchado ello, hermanos, que solamente Cristo fue una aparición. Pero este capítulo 15, el versículo 21, nos leemos también, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, ¿qué está comparando acá Pablo? Pablo está comparando
Adán con Jesucristo. Ambos eran hombres. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cristo es comparado al resto de los hombres, porque fue hombre. Gálatas capítulo 4, versículo 4 nos dice el apóstol Pablo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo nació como cualquier ser humano. Nació de una mujer. Cristo fue hombre. Nacido bajo la ley, porque cumplió la ley. Leímos en la lectura, al iniciar nuestro servicio, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Juan no quería bautizarle, pero Cristo le dijo: es que tiene que cumplir toda justicia. Se tenía que cumplir toda la ley. Cristo también tenía que ser bautizado. Cristo cumplió a la perfección toda la ley. Y gloria a Dios por ello también, hermanos. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, nos dice el apóstol: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cristo tuvo que ser hombre para poder salvarnos, hermanos. Dios, por supuesto, pero también hombre para identificarse con nosotros, pero la diferencia sin pecado. Y así Él pudo pagar por nuestros pecados. Él fue el único sustituto posible que podía redimirnos de nuestro pecado. Jesucristo fue hombre, 100% hombre. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aquí también hay una demostración de que Cristo fue hombre, porque dice nuestros ojos. Nosotros a un espíritu, a un fantasma no podemos ver, pero sí a una persona. Agarramos, tocamos a nuestros hijos, tocamos. Y así también sus apóstoles, como nos dice el apóstol Juan, que palparon, que contemplaron, que han visto nuestros ojos, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Está hablando de Jesucristo. Jesucristo no fue un fantasma, fue un hombre, un ser humano. Dice Juan que nosotros pudimos ver y pudimos palpar con nuestras manos. Cristo fue un hombre como cualquier otro hombre, con una gran diferencia. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa diferencia, hermanos? Cristo no tuvo pecado. Es obvio que también el Nuevo Testamento enseña entonces la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Él nació como hombre, vivió como hombre, creció como un hombre, sintió tristeza como el resto de nosotros, fue lastimado, fue azotado, fue crucificado, finalmente murió como un hombre, murió, fue sepultado en una sepultura, resucitó y se apareció. Nos dice también Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 6. Al principio de ese capítulo, que dice a más de 500 hermanos, Él se le apareció. Cristo apareció después de su resurrección, no como un espíritu, sino como un hombre. Nos dice Primera de Corintios capítulo 15, versículos 5 al 6. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado el apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, hermanos, lo que Pablo está diciendo, Cristo resucitó con un cuerpo humano.
como un cuerpo humano, pero glorificado. Lucas capítulo 24, del 36 al 43, nos relata la aparición de Cristo a sus apóstoles. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, Dios, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Es algo, ¿no?, increíble. Aún no creían, por más que lo palpaban, por más que lo tocaban. Pero en ello les dice: ¿tenéis algo de comer? Entonces, versículo 42, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. ¿Cómo un espíritu puede comer? Entonces, aquí también nos revela una verdad muy clara, ¿no?, de que Cristo resucitó de los muertos, que Él se le podía tocar, se le podía palpar, y también comió, para demostrar que Cristo había resucitado. Ustedes se pueden imaginar, hermanos, ese asombro y la alegría de estos discípulos que estaban viendo a su Señor, que estaban viendo a su Cristo, aquel que habían visto que ha sido crucificado, aquel que habían visto que había muerto, que habían visto que sepultaron en una tumba, pero ahora lo están viendo vivo. Cristo demostró que era humano, hermanos, y que había realmente resucitado, que no era un espíritu, sino que había resucitado como un hombre. Qué bonita realidad, hermanos, qué bonita realidad. Otra consecuencia de negar la resurrección, hermanos, es lo que vemos en el versículo 14. La primera fue: si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. La segunda, versículo 14: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Eso es muy real, hermanos. Vemos que Pablo va profundizando su argumento. Es un argumento muy lógico. Si Cristo no resucitó, estas son las consecuencias, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Pablo está diciendo que negar la resurrección es hacer nula la predicación del Evangelio, ya que el Evangelio sin la resurrección no tiene ningún efecto. La salvación es imposible si Cristo no resucitó. Pablo está diciendo, hermanos, que la predicación no vale de nada si negamos la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, entonces quiere decir que el Padre también no aprobó el sacrificio de su Hijo en la cruz, porque para eso vino, para dar su vida por los pecados de aquellos que Él había venido a redimir. Podemos decir también ello: si Cristo no resucitó, que el Padre no aceptó su sacrificio. Romanos capítulo 4, versículo 25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Acá es claro, hermanos. Fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Fue muerto en la cruz por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Pero lo más hermoso, y resucitó para nuestra justificación. Es muy real el creer que Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, podemos decir, se acabó todo. No hay redención, no hay perdón de pecado, no hay nada. Sería en vano predicar.
Sería en vano también nosotros que vamos a salir más tarde a predicar. En vano sería si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo. Otra consecuencia de negar la resurrección, hermanos, si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo en la última parte de este versículo 14, vana es también vuestra fe. Es vacía, es nula, no sirve de nada nuestra fe. Entonces, tenemos que entender que la resurrección es vital, porque si Cristo no resucitó, la predicación del Evangelio no va a servir de nada. Y la respuesta de fe a esa predicación tampoco va a servir de nada. Si ponemos nuestra fe en Jesucristo, quien murió, pero no resucitó, lo que creemos entonces, hermanos, va a ser una ilusión sin respaldo, va a ser un sueño, quizás una imaginación. De nada sirve tener fe en un Cristo que murió por nuestros pecados, y no creer que Cristo resucitó al tercer día. Pero es triste, es tan triste ver que el mundo dice creer en Cristo, dicen creer en Cristo, pero dicen que no resucitó. Hay personas que creen que se acaba todo en esta vida, después de la muerte no hay nada. Lamentable, cegados por su entendimiento, por el que el enemigo lo tiene cautivos en ello, creen en Cristo, que fue un hombre bueno, que vivió hace años, pero no creen que Él resucitó. La muerte de nuestro Señor es central, pero la resurrección, hermanos, es la coronación de su muerte, porque si Él murió y no resucitó, todos los héroes de la fe a través de la historia murieron confiando en un evangelio vano, si Cristo no resucitó. Pero otra consecuencia de negar la resurrección también lo vemos en el versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pablo está diciendo entonces, ¿qué dice? Que somos mentirosos. Los que predicamos la resurrección, si en verdad Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, todos los apóstoles, todos los que predican, todo predicador, todo hermano, todo creyente, es hallado mentiroso, si Cristo no resucitó. Pablo nos dice, ¿no? Somos hallados testigos falsos, somos mentirosos. ¿Por qué? Porque estaban proclamando un evangelio falso, ya que ellos sabían entonces que Cristo no había resucitado. Lo que hicieron entonces fue inventar ese pensamiento, ¿no? Que Cristo resucitó. Pero eso sabemos que no es la realidad. Y también eso, ¿qué prueba? ¿Qué prueba? ¿Qué es lo que prueba? Que Cristo resucitó. ¿Por qué? Porque vemos, ¿no? A través de la Biblia, a través de la historia del cristianismo, cómo hombres proclamaban con toda pasión. ¿Cómo pueden haber proclamado con toda pasión, con todo amor, que Cristo resucitó, si Cristo no había resucitado? Entonces eso también prueba que Cristo resucitó. ¿Qué persona en sus cabales va a predicar con toda pasión? Que inclusive vemos, ¿no?, que han llegado a padecer muertes horribles. Los apóstoles murieron muertes horribles. El único que no murió de esa forma fue el apóstol Juan. Pero los demás, los apóstoles, los héroes de la fe, murieron terrible. Entonces, el hecho de que Cristo no resucitó, si en verdad no resucitó, y Pablo dice que nosotros seríamos hallados mentirosos. Y eso es lo que podemos pensar también, están equivocados. Ese pensar es algo siniestro.
Muchos dicen, los que no creen en el Evangelio, ¿para qué predican si se termina todo en este mundo, en esta tierra? Hay personas que dicen que la Biblia también es un buen libro, es un buen libro de religión. Muchos están de acuerdo que es un buen libro, pero no creen todo lo que dice la Biblia. Hay cosas que le son ofensivas, particularmente cuando habla del pecado. También rechazan cuando exalta los milagros. Y la resurrección de Cristo, la resurrección de los muertos va a ser un milagro, es un milagro. Esa gente dice que realmente que los escritores de la Biblia fueron buenos hombres, honestos, pero también cuando hablan de la resurrección dicen, no, en esto fallaron, porque no hay resurrección. Pero esos pensamientos lo tienen porque están cegados, su entendimiento, están cautivos todavía, el enemigo los tiene cautivos. Entonces, Pablo dice, si Cristo no resucitó, somos hallados mentirosos. ¿Y qué confianza podemos tener, no? Si Cristo no resucitó. Todo lo que ellos predicaban, todo lo que ellos enseñaban, también diríamos que es mentira si Cristo no ha resucitado. ¿Qué consecuencias tiene? Mira, ¿qué consecuencias tiene el no creer que Cristo resucitó? Pablo, en el versículo 1 al 11 de este capítulo que estamos analizando, hermanos, detalla lo que Cristo resucitó. Del versículo 1 al 11 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveréis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces, como estamos viendo, la resurrección es una doctrina fundamental en la Biblia. Porque si Cristo no resucitó, podemos creer que el Evangelio es como un castillo de arena. Cuando viene el agua, se derrumba. Otra consecuencia, el negar la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, el pecado todavía nos domina. Su poder entonces no ha sido destruido. Versículo 17 nos dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estéis en vuestros pecados. Es otra consecuencia, el no creer que Cristo resucitó. ¿Escucharon eso, hermanos? Si Cristo no resucitó, todavía estamos cautivos en nuestros pecados y el pecado nos condena a una eternidad en el infierno. Esa es la consecuencia. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. No solamente muerte física, sino también muerte eterna, separado de Dios para siempre por causa del pecado. Y si Cristo no resucitó, entonces dice Pablo, esa es la conclusión. Si Cristo no resucitó,
sigues viviendo en vuestros pecados. Y obviamente como pecadores vamos a tener el castigo. Si Cristo no resucitó, nuestro castigo será una muerte eterna, separados de Dios en el infierno. Entonces, nosotros necesitamos un Salvador. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, uno solo, Jesucristo, por el cual, hermanos, por el cual, nos dice el apóstol, podemos ser salvos. El único medio de salvación es Él, y resucitó. Quiere decir que tuvo victoria de la muerte. Porque si creemos que no resucitó, podemos pensar también que no tuvo victoria, que todo lo que hizo fue un fracaso. Podemos pensar también que su misión que le encomendó el Padre de salvar a los que Él eligió, todo fue en vano si Cristo no resucitó. No habría entonces diferencia entre nosotros los cristianos con el resto del mundo si Cristo no resucitó. Romanos capítulo 5 versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. La muerte de Cristo nos reconcilia con el Padre. Mucho más, siendo reconciliados, seremos salvos por su vida. Mira cuánta palabra hay en la Escritura, cuánta verdad. ¿Cómo pueden negar que muchos que dicen que no hay resurrección de muertos? En otras palabras, la muerte de Cristo nos reconcilia con Dios, y su vida resucitada nos preserva con vida. Cristo está, porque resucitó, subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Él está intercediendo por cada uno de aquellos que Él vino a salvar. Pero si Cristo no resucitó, todo esto podríamos pensar que es mentira. Podemos pensar que es imposible. Pero a la luz de las Escrituras sabemos que Cristo resucitó al tercer día. Entonces hay una esperanza. Hay una esperanza que en el tiempo indicado, cuando el Señor venga, si gustamos de la muerte, resucitaremos. Si creemos que Cristo resucitó. Y continúa Pablo edificando este argumento. En el versículo 18 agrega una conclusión más de esta lista, o una consecuencia más. Dice: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces todos los que durmieron en Cristo, creyendo en Cristo, si Cristo no resucitó, ¿qué dice? También perecieron. Cada una de estas consecuencias son lógicas. ¿Por qué? Porque el negar de la resurrección de Cristo va a ser esas consecuencias. El Evangelio va a ser en vano. Nuestra fe va a ser vana. Los predicadores del Evangelio van a ser hallados mentirosos. Creer en el Evangelio no va a servir de nada, ya que todavía estamos entonces muertos en nuestros delitos y pecados. Y por último, también esta consecuencia, dice Pablo: los que murieron creyendo en el Evangelio, ¿qué pasa? Han perecido. Es una conclusión real, hermanos. El negar la resurrección de Cristo tiene sus consecuencias. Lo que estamos diciendo es que el infierno es la habitación, hombres como Pablo, como Pedro, como Santiago, como el resto de los apóstoles, como Esteban, como quizás Calvino, Lutero, San Agustín, Jonathan Edwards. Podemos detallar muchos nombres, hermanos, creyentes. Todos ellos predicaron el Evangelio, la muerte de Cristo, pero también de la resurrección de Cristo. Pero si no hay resurrección de muertos, vana fue su predicación. Entonces ellos también estarían en el infierno, perdidos, muertos en sus delitos y pecados, como también en el momento nosotros estaríamos si Cristo no resucitó. Esta es una conclusión intolerable, hermanos, pero real. Si Cristo no resucitó, finalmente en el versículo 19 encontramos la última de estas
consecuencias de negar la resurrección de Cristo. Versículo 19 dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos los más dignos de lástima. Si hay algo que distingue a la fe cristiana, hermanos, si hay algo que le distingue de otras religiones, que es algo exclusivo. Cuando un hombre es salvado o viene a Cristo, no puede tolerar en su vida otras opiniones, otros medios de vida. No hay varios caminos que nos lleva a la salvación. Hay un solo camino, es Cristo y nada más. Pero si Cristo no resucitó, otra pregunta, ¿no? También hay consecuencias. Cristo es el único camino. Juan capítulo 14, versículo 16. El Señor dijo, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, amados hermanos. No hay otro camino al Padre. Entonces, vemos que el único camino es Cristo. Pero si no resucitó, ¿qué consecuencia hay? Algunos tal vez piensan y dicen, ¿no? Y eso vemos, ¿no? Muchos dicen, voy a probar un poco de cristianismo, un poco de Buda, otros se van a los musulmanes, otros un poquito de testigos de Jehová. Están de una iglesia a otra iglesia probando, pensando que quizás así el Señor pueda, cuando esté en la presencia del Señor, pueda ser salvo. Pero sabemos que no es así. El único camino es creer en Cristo que murió, que Cristo fue 100% hombre y 100% divino. Si no crees ello, porque vemos en otras religiones, como los testigos de Jehová, no creen en la divinidad de Cristo. Entonces, ¿por qué probar esas cosas? Pero Jesucristo dijo, no, yo soy el único, no hay otro medio de salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Entonces es exclusivo. Cuando una persona viene a Cristo o es salvado por el Señor en su gracia, ese individuo pone su fe y sus esperanzas en Cristo. Nosotros ponemos nuestra fe solamente en Cristo. No puedes poner tu esperanza en otras cosas, en otros pensamientos, en otras personas, sino tiene que ser en Cristo. Entonces dice Pablo, si esto es cierto, y que Cristo, si no resucitó, somos los más dignos de lástima, porque estamos creyendo en un Cristo que no está en las Escrituras, ya que la Escritura nos habla que Cristo resucitó. Esta es la conclusión. Si como cristianos esperamos solo en Cristo, amados hermanos, pero si Él no resucitó de los muertos, somos los más dignos de lástima, realmente de lástima. Pero gracias a Dios que no termina todo ahí. Pero dice en el versículo 19, no termina en el versículo 19, sino mira lo que nos dice el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces, todos los argumentos negativos no tienen cabida en la vida del creyente. Esos argumentos que dicen que no, Cristo no resucitó, no tienen que haber cabida en nosotros, en nuestra mente. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Si Cristo realmente ha resucitado, que si resucitó, el Evangelio es de incomparable valor. La fe del Evangelio es eficaz. Los apóstoles del Evangelio, el Evangelio lo proclamaron, la verdad. El pecado ha sido derrotado, porque Cristo resucitó. Ha sido perdonado.
Los que han muerto en Cristo hoy están en gloria con Él. Los cristianos no somos dignos de lástima, porque nuestra esperanza es Cristo, sino que somos personas privilegiadas, bendecidas. Somos los más privilegiados, los más bendecidos sobre la faz de la tierra, porque nuestra esperanza es Cristo. Por ello, hermanos, cuando tengamos la oportunidad de predicar su evangelio, no tenemos que desalentarnos, no tenemos que avergonzarnos. El Señor nos ha dado a cada uno el don de podemos predicar de persona a persona. Otros tienen el don de predicar en las calles, en los parques. Y entonces nosotros no debemos avergonzarnos, no debemos quizás pensar, ¿no? Pero si predico, me van a rechazar, me van a insultar, me van a ver mal. Esas son las cosas que debemos que pasar por amor a Cristo, por el Evangelio. Si al Señor lo despreciaron, si al Señor lo maltrataron, ¿cuánto más a nosotros, hermanos? Pero la esperanza, nosotros, es que Cristo resucitó. Cristo ha resucitado, esa es la conclusión, hermanos. La resurrección entonces demuestra que Jesucristo ha conquistado y para siempre ha derrotado el pecado, la muerte y el infierno. Romanos capítulo 4, versículo 25, volviendo a repetir, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Con esto dando evidencias, ¿no?, que el Padre aprobó el sacrificio de su Hijo Cristo en la cruz, y es una garantía también para nosotros. También dice, ¿no?, primicia de los que durmieron es hecho. Primicia. Donde Él está, como Él prometió, estaremos también. Juan capítulo 14, versículo 3 dice: y si me fuera y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa de Cristo. Qué triste sería la vida si todo esto, por lo cual vivimos, sabemos que es cierto, y cuando avanzan los años, a veces no nuestro cuerpo se desgasta, vamos a sentir males, por más que podamos tener una buena alimentación, este cuerpo se va a desgastar. Es triste a veces vivir, porque tenemos dolores, pero nuestra esperanza es que Cristo resucitó, y si nosotros partamos, si el Señor pide nuestra alma, sabemos que iremos al lado de Él, estaremos con Él y resucitaremos. Porque Él vive, nosotros también viviremos. En Hechos capítulo 17, versículo 32 al 34, cuando Pablo predicó ese evangelio a los atenienses, como ya leímos también, hubo 3 respuestas a esa predicación. Versículo 32-34, leo: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areópagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Estas son las únicas respuestas del Evangelio, hermanos. Tú quizás te puedes reír del Evangelio y salir de ese lugar diciendo: el que cree todas estas cosas es un loco. Tú puedes tal vez escuchar el mensaje del Evangelio y ser escéptico y decir: bueno, no me convenciste, en otra oportunidad escucharé. Y eso es lo que pasa. Predicamos el Evangelio, nos escuchan, pero después dicen: no, más adelante será. Pero hay otro
Otra respuesta. Tú puedes reconocer a Cristo, que es el único camino a Dios. Puedes realmente creer que Cristo es el Salvador, que Él vino a salvarte de tus pecados. Si este es el caso tuyo, confiado, quizás puedas decir o puedas ver con claridad del Evangelio y reconocer que Él es el único que puede ser tu Salvador. ¿Por qué? Porque estás muerto en tus delitos y pecados, que necesitas de un Salvador. Puedes creer y decirle que tú moriste en la cruz por mis pecados, a causa de mis pecados. Puedes tener confianza de acercarte al Señor, porque Cristo resucitó. Esa es la confianza. Esa puede ser tu respuesta si aún no conoces a Cristo, si aún no has abrazado a tu Señor y Salvador. Y la Biblia nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Pero hay que creer en la resurrección, hermanos. Hay que creer en la resurrección para ser salvos. Y hoy, como cada domingo, primer día de la semana, recordamos y celebramos la resurrección de Cristo. Como hoy día, primer día de la semana, Cristo resucitó. Lucas capítulo 24, versículo 1 al 8, dice: el primer día de la semana, o sea domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Como hoy día, primer día de la semana, Cristo resucitó. Y qué hermoso sería que este día un hombre, una mujer, se arrepienta de sus pecados, experimente hoy la resurrección espiritual de su alma. Y hoy puede ser ese día para ti que aún no has puesto tu fe en Cristo. En la Escritura también nos dice en Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Hoy es el día de tu salvación. No dejes pasar otro día más. Tu vida no es comprada. Hoy estás, quizás mañana no. Será demasiado tarde cuando partas de este mundo, cuando ya el Señor pida tu alma. Mientras estás con vida, mientras tengas vida, es tu oportunidad de arrepentirte de tus pecados, acercarte al Señor, creer que Él murió por tus pecados, pero que al tercer día resucitó. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Oremos, hermanos. Padre bendito, amantísimo Señor, Dios de la gloria, una vez más, Señor, en este día domingo, tu día, Señor, gracias te damos, Padre Santo, por la claridad de tu palabra, de todo lo que tú nos enseñas, Señor, porque si negamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, si realmente no resucitó, Señor, en vano es todo. Vana sería esta predicación,
vana sería también el Evangelio, de nada nos serviría. Estamos aquí, hermanos, tus hijos, Señor, mis hermanos, hombres y mujeres dignos de muerte eterna. Pero gracias, Padre Santo, por enviar a tu Hijo Cristo. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre amado, porque tu palabra nos indica que Cristo resucitó, que resucitó de los muertos. Cristo resucitó. Gracias, Padre Santo. Él vive, y porque Él vive también nosotros viviremos, Señor. Gracias, bendito Padre. Gracias te damos, Señor. Que tu Espíritu Santo use esta palabra para convencer a un pecador de su condición. Te ruego, Señor, que convenza tu Espíritu Santo, que esa persona se arrepienta de sus pecados, Señor, obra en su corazón, bendito Padre. Se vuelva su rostro a ti, abrazando a Cristo, el Cristo resucitado del Evangelio. Te rogamos, Padre Santo, te imploramos por nuestros hijos, por nuestros familiares, por nuestros conocidos, también por nuestros invitados, aquellos que nos acompañan. Señor, confírmales la fe, para que puedan dar el siguiente paso, Señor, que es el bautismo. Te ruego, Padre Santo, que tú puedas obrar en sus corazones. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre. Te pedimos todas estas cosas, bendito Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús. Amén, amén, amén.